En una mañana silenciosa, la casa se despertaba con la luz tenue del alba colándose por las cortinas. En el estudio, una habitación poco transitada, el ambiente estaba impregnado de la calma habitual antes del bullicio diario. Entre estanterías repletas de libros y documentos, un pequeño escritorio ocultaba un secreto largamente guardado. Sin que nadie lo supiera, sobre ese escritorio reposaba un cuaderno encuadernado en cuero, cuidadosamente escondido tras una pila de papeles y viejos recuerdos familiares. El hijastro, movido por una curiosidad natural y sin intención de husmear en asuntos ajenos, se encontró un día explorando el estudio en busca de algún objeto que necesitara para la escuela. Al pasar junto al escritorio, sus ojos se posaron en el cuaderno, cuyo aspecto discreto contrastaba con la apariencia meticulosa del resto de la habitación. Con manos temblorosas pero decididas, tomó el diario y, sin pensarlo dos veces, lo abrió para hojear sus páginas. La tinta desvaída y las palabras cuidadosamente escritas comenzaron a revelar fragmentos de una vida oculta, misteriosa y llena de secretos que el hombre de la casa había mantenido alejados de la vista. Mientras el hijastro leía con creciente asombro, el ambiente del estudio se volvió tenso sin mediar palabra. Cada línea parecía desvelar detalles íntimos y confesiones largamente enterradas en el silencio. La calma habitual de la mañana se transformó en una atmósfera cargada de expectación, en la que el tiempo parecía detenerse ante el peso de lo descubierto. Sin saber aún el impacto que este hallazgo tendría en la relación familiar, el joven se quedó absorto en las páginas del diario, ajeno al inminente reencuentro con el dueño de aquel secreto, cuyo regreso cambiaría para siempre la dinámica de la casa. El silencio del estudio se vio interrumpido por el repentino sonido de pasos acercándose. El hijastro, aún absorto en la lectura de las páginas cuidadosamente escritas, apenas se percató de la presencia de alguien más en la habitación. Fue entonces cuando la puerta se abrió con cautela y el dueño del diario apareció en el umbral. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, inquietud y una punzada de vulnerabilidad. La mirada se encontró con la del joven, y en ese instante, el ambiente se cargó de una tensión palpable, en la que cada segundo parecía estirarse en un silencio que pedía explicaciones. El hombre se detuvo, observando a su hijastro con atención. Los ojos del joven, amplios y llenos de una curiosidad inadvertida, recorrían las páginas del diario como si trataran de descifrar secretos olvidados. Por un lado, el descubrimiento había abierto una puerta a un mundo íntimo y personal que había mantenido celosamente resguardado, y por otro, la inminente confrontación amenazaba con desestabilizar la frágil barrera que separaba lo público de lo privado. Con una voz suave, casi vacilante, el hombre preguntó qué hacía el diario en manos del joven, intentando disimular el desconcierto que le embargaba. El hijastro, con el diario aún en brazos, dudó por un momento antes de responder. Las palabras surgieron con sinceridad, sin intención de ofender, sino más bien como una confesión involuntaria de su curiosidad. Explicó que había pasado junto al escritorio y se había sentido atraído por el misterioso cuaderno, sin imaginar que en él se encontraban confesiones y memorias tan profundas. Mientras hablaba, la atmósfera se tornaba cada vez más densa, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles asimilar la magnitud del momento. El hombre, enfrentado a la realidad de que sus secretos habían sido expuestos, sintió cómo se mezclaban sentimientos encontrados, la vergüenza por la exposición, el temor a ser juzgado y, en un rincón de su alma, la esperanza de que tal revelación pudiera, de alguna forma, acercarlo a su hijastro. Sin prisa, espera un minuto. Si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. Se acercó y, con cautela, tomó el diario de las manos del joven. Sus ojos se posaron en las páginas llenas de tinta y recuerdos, y por un instante, el silencio se llenó de preguntas sin respuesta y emociones difíciles de encerrar en palabras. El encuentro en el estudio se transformó en un cruce de miradas y gestos contenidos, donde cada uno medía sus palabras con la delicadeza que exige la exposición de lo íntimo. La tensión inicial se suavizó ligeramente ante la comprensión mutua, y aunque el diario ya había alterado la dinámica que siempre habían conocido, ambos comprendieron que aquel instante marcaba el comienzo de una nueva etapa en la relación. El descubrimiento, cargado de secretos y verdades largamente ocultas, se presentaba ahora como una oportunidad para construir, a través del diálogo silencioso y la aceptación de lo que cada uno guardaba en lo más profundo, un puente hacia una intimidad renovada y auténtica. La tensión en el estudio se transformó gradualmente en una especie de diálogo silencioso.
Tras el breve encuentro, el hombre se retiró unos pasos, dejando al hijastro con el diario en las manos y una mirada inquisitiva que no necesitaba de palabras para expresar su confusión. La habitación, que aún conservaba la calma habitual de la mañana, parecía haberse convertido en el escenario de una conversación no planificada, donde el silencio se cargaba de significados y cada gesto ofrecía pistas sobre lo que ambos temían y anhelaban revelar. El hombre se sentó en una silla cercana, observando al joven con una mezcla de reserva y resignación. Con la voz apenas perceptible, comenzó a explicar que aquellas páginas no habían sido escritas para ser descubiertas por alguien más, sino como un refugio personal en el que plasmaba recuerdos y sentimientos que jamás había osado compartir abiertamente. Sus palabras, medidas y precisas, intentaban ordenar el caos de emociones que ahora se cernía sobre el estudio. Por su parte, el hijastro, con la mirada fija en las letras que narraban historias pasadas, formulaba preguntas de manera entrecortada, sin saber si quería llegar a comprender el porqué de aquellas confesiones o simplemente asimilar la magnitud del secreto. La conversación se prolongó en una serie de silencios y breves intervenciones que se sucedían con cautela. Cada pregunta del joven encontraba una respuesta que, aunque sincera, parecía diseñada para proteger aquello que se consideraba demasiado íntimo para ser expuesto por completo. En ese intercambio, el pasado se desvelaba poco a poco, sin prisa pero con la firme intención de clarificar las sombras que durante tanto tiempo habían definido la existencia del hombre. El diálogo en silencio se convirtió así en una puerta entre dos mundos, el de secretos largamente guardados y el de una nueva realidad en la que la confianza, aunque frágil, comenzaba a cimentar la posibilidad de un entendimiento más profundo entre ambos. El ambiente en el estudio se llenó de un aire melancólico mientras el hombre, con el diario aún cerrado en sus manos, se preparaba para desvelar los fragmentos de un pasado cuidadosamente oculto. Con una voz pausada y medida, comenzó a relatar episodios de soledad y decisiones difíciles, momentos en los que el refugio de las palabras escritas había sido su único consuelo. Cada palabra se pronunciaba con la sinceridad de quien busca, finalmente, compartir aquello que durante tanto tiempo permaneció en silencio. El hijastro observaba atentamente, con una mezcla de asombro y comprensión. Las revelaciones parecían transformar la atmósfera del estudio, llenándolo de un eco tangible de nostalgias y anhelos. A través de la narrativa, el hombre describía días marcados por el temor al rechazo y la necesidad imperiosa de proteger su identidad. El relato fluía con naturalidad, desnudando gradualmente una vida llena de secretos, en la que el diario se había convertido en un confidente silencioso, capaz de recoger cada emoción y cada duda con la fidelidad del papel. Mientras las confesiones se sucedían, el silencio se hacía cada vez más elocuente. El hijastro, sin interrumpir, asimilaba cada detalle, sintiendo cómo las barreras invisibles entre ambos comenzaban a desvanecerse. Aquellas historias, aunque llenas de heridas y desafíos, revelaban una verdad ineludible: el hombre había vivido atrapado entre la necesidad de ocultarse y el deseo profundo de ser comprendido. La sinceridad de sus palabras, que parecía desarmar años de secretos, invitaba al joven a ver a su figura no solo como un adulto distante, sino como alguien que, al igual que él, había enfrentado batallas internas y buscado, a su manera, la libertad de ser auténtico. Al concluir el relato, el estudio quedó impregnado de un silencio cargado de significado. Ambos se encontraban en un punto de inflexión: el pasado, hasta entonces velado por el miedo y la vergüenza, se abría ante ellos como un puente hacia una nueva comprensión mutua. En ese momento, la revelación no solo aligeró el peso de lo oculto, sino que sembró la semilla de una relación basada en la empatía y la honestidad, dando paso a la posibilidad de un futuro en el que el diálogo sincero fuera la clave para transformar su vínculo. Tras la intensa revelación del pasado, el estudio quedó envuelto en una calma renovada, pero también en un aire de cambio inminente. El hombre, aún con el peso de sus confesiones recientes, se mantuvo junto al escritorio mientras el hijastro se retiraba unos pasos, dejando que el silencio hablara por ambos. La atmósfera se impregnaba de una mezcla de reflexión y una sutil esperanza. El intercambio de palabras había abierto una brecha en la barrera del misterio que los separaba, y ahora, cada uno se disponía a asimilar lo vivido a su propio ritmo. El hijastro, con el diario aún presente en su memoria, se dirigió hacia la sala, donde la luz suave de la mañana se filtraba por las ventanas, invitándolo a la introspección. Sus pasos eran lentos, medidos, como si cada movimiento pretendiera comprender la magnitud de lo descubierto. Mientras tanto,
el hombre se quedó en el estudio, repensando cada palabra, cada línea escrita con tanto esmero, sintiendo la vulnerabilidad de haber dejado al descubierto secretos largamente guardados. En ese espacio, el silencio se transformaba en un puente entre el ayer y el hoy, marcando el inicio de un diálogo interno que prometía cambiar la dinámica de su relación. Poco a poco, ambos se encontraron en el umbral del pasillo, sin pronunciar palabras que pudieran romper la sutil armonía recién construida. Una mirada prolongada y gestos casi imperceptibles evidenciaron que, aunque el dolor del pasado persistía, también había lugar para la comprensión y el perdón. El hijastro, con la voz suave, inquirió sobre aquellos episodios que parecían tan lejanos, pero que ahora formaban parte del presente. El hombre respondió con sinceridad, sin buscar justificar lo oculto, sino con la firme intención de tender un puente hacia la verdad compartida. La tensión se disipó gradualmente y el espacio, antes marcado por el conflicto de revelaciones, se llenó de una nueva luz. Ambos se dieron cuenta de que el hallazgo del diario no solo había abierto viejas heridas, sino que también les ofrecía la oportunidad de reconstruir su vínculo sobre bases más sólidas y auténticas. En ese instante, el silencio dejó de ser testigo de secretos reprimidos para convertirse en el reflejo de un entendimiento emergente, en el que cada mirada y cada gesto contaba la historia de una transformación silenciosa pero irrevocable. La revelación del diario dejó una huella imborrable en el ambiente del hogar. A lo largo del día, el silencio que había llenado el estudio se transformó en una corriente subterránea de emociones que se extendía por cada rincón de la casa. El hombre, aún inmerso en la reflexión sobre sus propias palabras, se movía con cautela, consciente de que cada gesto podía ser interpretado como una señal de arrepentimiento o de deseo de reconciliar lo vivido. Por su parte, el hijastro, portador involuntario de secretos largamente resguardados, caminaba con una mezcla de asombro y confusión, intentando ordenar en su mente lo que había descubierto. En la cocina, donde el bullicio habitual había dado paso a una calma inusual, murmullos y miradas furtivas parecían transmitir silencios cargados de interrogantes. Los miembros de la familia, aunque ajenos a la totalidad de lo sucedido, percibían el cambio en la atmósfera, un aire de incertidumbre que contrastaba con la rutina diaria. La tensión se manifestaba en los pequeños detalles, en la forma en que las conversaciones se volvían más breves y en las miradas que se desviaban al pasar cerca del estudio. El diario, con sus confesiones íntimas, no solo había abierto una ventana al pasado, sino que también había puesto en tela de juicio el orden preestablecido de las relaciones familiares. El hombre se encontró a solas en la sala, sentado en un sillón gastado, donde la luz del mediodía se filtraba a través de las cortinas. Allí, en la soledad de sus pensamientos, repasaba cada entrada del diario, enfrentándose a recuerdos que había mantenido ocultos durante años. La revelación le provocaba una mezcla de remordimiento y alivio. Por un lado, el peso de las palabras escritas lo acompañaba, y por el otro, la posibilidad de ser comprendido y, quizás, de redimirse se mostraba en cada frase. La vulnerabilidad de su confesión se había convertido en el catalizador de una transformación interna, y aunque el futuro era incierto, el hombre sentía que había iniciado un camino hacia la sinceridad que no podía ignorar. Mientras tanto, el hijastro recorría el pasillo con pasos medidos, sintiendo la necesidad de confrontar la realidad de lo descubierto. Cada paso resonaba en la madera del suelo, como si el eco de su andar marcara el inicio de un cambio irreparable. La mente del joven se debatía entre el juicio y la empatía, entre el deseo de conocer más a fondo aquella faceta oculta y la inquietud por las consecuencias de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante tanto tiempo. La comprensión de que el diario era más que un simple cuaderno, era un reflejo de una vida llena de contradicciones y sentimientos prohibidos, le impulsaba a buscar respuestas, no solo sobre el pasado del hombre, sino también sobre la complejidad de la relación que los unía. A medida que avanzaba el día, las repercusiones del hallazgo se hacían evidentes en cada rincón del hogar. La atmósfera se impregnaba de una tensión sutil, donde la honestidad y la vulnerabilidad se entrelazaban con el temor a ser juzgados. Sin palabras grandilocuentes ni declaraciones explosivas, la revelación había sembrado la semilla de un cambio que, aunque incierto, ofrecía la posibilidad de reconstruir puentes rotos y de forjar un camino hacia una convivencia más auténtica. En ese instante, tanto el hombre como el hijastro se encontraban en la antesala de un diálogo profundo, conscientes de que cada palabra, cada silencio,
Era el preludio de una transformación que podría redefinir no solo su vínculo, sino también la esencia de lo que significaba vivir con la verdad al descubierto. La tensión acumulada durante la jornada encontró su clímax en un instante en el que la casa entera parecía contener el aliento. Al caer la tarde, cuando la luz dorada del crepúsculo comenzaba a colarse tímidamente por las ventanas, el hijastro y el hombre se encontraron solos en la sala. El ambiente, cargado de silencios que pesaban como confesiones, les exigía enfrentar lo que el diario había puesto sobre la mesa, verdades largamente ocultas y emociones que ya no podían negarse. Sin palabras preparadas ni gestos ensayados, la confrontación se convirtió en un escenario en el que ambos se disponían a exponer sus sentimientos. El hijastro, con el diario aún presente en su memoria, se mostró visiblemente perturbado. La sorpresa inicial había dado paso a una tormenta de emociones, confusión, dolor y una creciente necesidad de comprender el porqué de aquellos secretos. Con voz entrecortada, formuló preguntas que habían estado gestándose en silencio durante días. No se trataba solo de indagar sobre los contenidos del cuaderno, sino de buscar respuestas a las razones que habían llevado al hombre a refugiarse en un mundo de palabras escritas, a esconder aquello que tanto le había costado aceptar. Cada pregunta venía cargada de la crudeza de quien se siente traicionado, pero también con el anhelo de tender un puente hacia la comprensión. El hombre, con el rostro marcado por el peso de sus propios remordimientos, tomó un profundo respiro antes de responder. Con voz pausada y llena de una sinceridad que rozaba la vulnerabilidad, comenzó a explicar que cada entrada del diario había sido escrita en momentos de soledad, en instantes en los que las convenciones del mundo exterior parecían aplastar la verdad de su ser. A medida que hablaba, sus palabras trazaban el mapa de una vida llena de contradicciones y temores, de anhelos reprimidos que se habían quedado atrapados entre la obligación y la autenticidad. La narrativa no buscaba justificar cada secreto, sino ofrecer una ventana a un pasado lleno de silencios que, por temor al juicio, se habían convertido en su único refugio. Las palabras se sucedían en una especie de diálogo donde el silencio también jugaba un papel decisivo. El hijastro escuchaba, a veces con lágrimas en los ojos, a veces con la mirada fija en algún punto del techo, como si buscara en la penumbra respuestas que no llegaban a pronunciarse. Entre ambos se dibujaba la posibilidad de una reconciliación, no inmediata ni exenta de dolor, sino como el primer paso hacia una relación marcada por la honestidad y la empatía. La sala se transformó en un santuario donde cada confesión, cada pausa y cada suspiro revelaban la complejidad de lo vivido y la imperiosa necesidad de mirar al interior para poder sanar. En esos momentos, el ambiente se impregnó de un matiz inédito, la esperanza de que la verdad, por más dura que fuese, podía allanar el camino hacia una transformación personal. La conversación se extendió hasta que la penumbra dio paso a la tenue luz de la noche, y aunque las heridas recién abiertas aún dolían, ambos sintieron que había comenzado un proceso de redescubrimiento. En el silencio compartido, se entendió que el diario no era solo un archivo del pasado, sino la llave para desmantelar barreras y construir, paso a paso, una relación basada en la comprensión y el respeto mutuo. Al despuntar el alba del día siguiente, la casa parecía haberse transformado en un escenario irreconocible. El eco de la revelación del diario aún resonaba en cada rincón, alterando la quietud habitual y dejando una impronta de incertidumbre en la atmósfera. Mientras los primeros rayos de sol atravesaban las cortinas, los miembros de la familia se movían con una cautela inusitada, conscientes de que algo había cambiado de manera irrevocable. La conversación entre el hombre y el hijastro de la noche anterior, cargada de verdades dolorosas y silencios que hablaban más que cualquier palabra, se había filtrado en la rutina diaria y afectaba a todos sin excepción. El hombre se despertó con la sensación de que la intimidad de sus secretos ya no podía ser relegada al olvido. Cada objeto, cada rincón del estudio, parecía recordarle la magnitud del peso que había decidido compartir. Caminaba de un lado a otro, con la mirada fija en las páginas del diario que había quedado cuidadosamente guardado tras aquel episodio tan revelador. La melancolía se mezclaba con la esperanza de que la sinceridad hubiera abierto la puerta a una mejor comprensión, pero también se sentía el temor a que el pasado, con sus sombras y secretos, pudiera seguir interfiriendo en el presente. Por su parte, el hijastro recorría la casa con un aire de inquietud. Sus pasos resonaban en el pasillo como un recordatorio del encuentro que había alterado su percepción de la figura que siempre había conocido.
La lectura inadvertida de aquellas confesiones había encendido en él una serie de preguntas sin respuesta y una sensación de traición que se debatía con el deseo de empatía. En cada mirada furtiva que cruzaba con otros miembros de la familia, se percibía una mezcla de comprensión y desconcierto, como si el diario hubiera abierto un abismo en el que todos se encontraban, a su manera, intentando hallar un puente hacia la reconciliación. Los silencios en la mesa del comedor, las pausas en las conversaciones y las miradas perdidas en la rutina cotidiana hablaban de un hogar que intentaba reorganizar sus cimientos tras la sacudida emocional. A lo largo del día, el ambiente se impregnó de gestos que, aunque sutiles, evidenciaban el esfuerzo por recomponer una armonía rota. El hombre, en ocasiones, se detuvo en la puerta del estudio y miró con nostalgia aquel espacio que había sido testigo de tanto, mientras el hijastro se refugiaba en la calidez de la cocina, buscando en el simple acto de preparar el desayuno una manera de restaurar algo de normalidad. Sin embargo, en medio de esa aparente calma, la tensión latente continuaba marcando cada interacción. El diario, aunque cerrado y resguardado, seguía siendo el símbolo de verdades que no podían borrarse con facilidad, y su eco se manifestaba en la forma en que cada miembro de la familia enfrentaba el nuevo día. La rutina había sido interrumpida, y con ella, la posibilidad de reconstruir un vínculo basado en la honestidad emergía, aunque aún se debatiera en un delicado equilibrio entre el rencor y la esperanza de un mañana más sincero. Con la llegada del crepúsculo, la casa se sumió en un silencio cargado de intenciones. Tras la tormenta emocional que había dejado el descubrimiento del diario, el hombre y el hijastro se encontraron nuevamente en la sala, sentados frente a frente, en un ambiente donde el pasado parecía pulsar en cada rincón. El aire estaba impregnado de una quietud casi palpable, como si cada objeto y cada sombra se prepararan para ser testigos de un nuevo comienzo. El hombre, con la mirada fija en las manos que se esforzaban por expresarse sin palabras, se atrevía a mirar al joven con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Por su parte, el hijastro, aún cargado de preguntas y de un sentimiento de traición, parecía meditar en silencio sobre la posibilidad de comprender lo inacible. En esos momentos, las palabras parecían innecesarias, pero el lenguaje del gesto se convirtió en el puente que ambos necesitaban para comenzar a sanar las heridas abiertas. El hombre, tomando una profunda inspiración, rompió el silencio con una voz temblorosa pero sincera. Explicó, con la calma de quien se enfrenta a los fantasmas del pasado, que el diario había sido su refugio, el único lugar en el que se sentía libre para ser él mismo en un mundo que, en ocasiones, parecía intransigente. Cada palabra, cuidadosamente pronunciada, pretendía disipar la incertidumbre que había nublado la relación entre ambos. Mientras hablaba, el hijastro lo escuchaba con atención, las arrugas de su ceño se suavizaban gradualmente, y sus ojos, cargados de una mezcla de desconfianza y anhelo de verdad, se encontraban con los del hombre en un tenso intercambio de miradas. El diálogo, aún sin llegar a ser una conversación fluida, se fue transformando en un acto de reconstrucción. Ambos comprendían que el camino hacia la reconciliación no sería inmediato ni exento de tropiezos, pero en ese instante se vislumbraba la posibilidad de un futuro en el que las barreras del silencio y el resentimiento pudieran derrumbarse. Mientras la noche se extendía, pequeños gestos, un asentir, una mirada que se prolongaba en silencio, iban marcando el ritmo de una nueva conexión. El hombre ofreció, sin pedir disculpas grandilocuentes, la promesa tácita de abrirse a la vulnerabilidad, mientras el hijastro aceptaba, a regañadientes, la complejidad de un pasado que ahora se desplegaba ante él en forma de sinceras confesiones. En el transcurrir de esa velada, el ambiente se fue llenando de una energía tenue pero renovadora. La casa, que pocas horas antes parecía un escenario de secretos reprimidos, se transformaba en el lienzo donde se pintaba la posibilidad de un vínculo reconstruido. La tensión, aunque aún presente, comenzaba a disiparse con cada palabra medida y con cada silencio compartido que, lejos de ser incómodo, parecía cargar la promesa de un entendimiento profundo. Así, en el marco de la penumbra y la fragilidad de la verdad, el hombre y el hijastro se adentraban, paso a paso, en el difícil pero necesario camino de la reconciliación, dispuestos a reescribir la historia de su relación a partir de la honestidad y la compasión mutua. El amanecer trajo consigo un aire renovado en la casa, y con él, la promesa de que la verdad compartida podía allanar el camino hacia una nueva etapa. Con el paso de los días, los ecos del diario secreto fueron cediendo su rigidez a gestos más humanos y sinceros.
El hombre y el hijastro comenzaron a encontrarse en momentos cotidianos, en conversaciones que transcurrían en la cocina, en la sala o incluso en los silencios compartidos mientras se preparaban para la jornada. Cada encuentro era un paso, a veces vacilante, hacia la reconstrucción de un vínculo que había sido marcado por el dolor de la revelación, pero que poco a poco se iba impregnando de comprensión y aceptación. En esas mañanas, la casa dejaba atrás el peso de la tensión acumulada. La rutina, aunque diferente a la de antes, se transformaba en un escenario donde el pasado se convertía en una lección y la esperanza en un cimiento para el futuro. El hombre, consciente de las heridas abiertas, se esforzaba en mostrar una actitud de transparencia y humildad. Con cada palabra medida y cada gesto inadvertido, trataba de transmitir que el diario no era un arma para herir, sino el testimonio de una vida llena de desafíos y de la necesidad de ser auténtico. Mientras tanto, el hijastro, a través de su silenciosa observación y de preguntas cuidadosas, comenzaba a entrever la complejidad de quien lo había criado, comprendiendo que detrás de los secretos se escondía un alma que, como la suya, buscaba la verdad y el perdón. El proceso de reconciliación no fue inmediato, pero la constancia de esos pequeños momentos de intimidad fue marcando una ruta hacia el renacer de la confianza. La familia, aunque afectada por la revelación, encontró en esos instantes la posibilidad de hablar sin temores y de reconstruir la armonía que parecía haberse perdido. El ambiente se suavizaba, y los silencios, antes cargados de reproches, se transformaban en pausas llenas de empatía y de aceptación. En el transcurso de esa etapa, la casa se convirtió en el refugio donde el dolor se enfrentaba a la esperanza, y donde el diario, en lugar de ser símbolo de un pasado oscuro, se transformaba en el catalizador de una nueva comprensión que prometía sanar las heridas y abrir paso a un futuro más sincero y humano. Con el paso de las semanas, la casa fue encontrando un ritmo que integraba la nueva realidad con la cotidianidad. El diario, antes símbolo de un pasado oculto y motivo de tensiones, se transformó gradualmente en un recordatorio silencioso de la importancia de la sinceridad. En cada rincón, desde la cocina hasta el estudio, se percibía una atmósfera renovada, en la que los pequeños gestos y las conversaciones informales entre el hombre y su hijastro comenzaban a reconstruir el vínculo que había sido sacudido por el descubrimiento. La familia, observando de cerca este proceso, se esforzaba por acoger la verdad y transformar el dolor en una oportunidad para crecer juntos. Durante una cena familiar, mientras la luz suave del comedor invitaba a la reflexión, se notó un cambio sutil en la manera en que se intercambiaban las miradas y las palabras. El hombre, consciente de la necesidad de enfrentar su pasado, se atrevió a hablar abiertamente sobre las razones que lo habían llevado a escribir en su diario, explicando que en esas páginas se encontraba la huella de sus miedos y anhelos reprimidos. Su voz, aunque temblorosa al principio, fue ganando firmeza a medida que transmitía la convicción de que el secreto ya no tenía el poder de dividirlos. Por su parte, el hijastro escuchaba con atención y, sin interrumpir, mostraba en su semblante una mezcla de sorpresa y comprensión, como si cada palabra fuera la llave para desvelar un mundo que hasta entonces le había sido ajeno. A medida que los días avanzaban, la integración del secreto en la vida diaria se manifestaba en pequeños actos de empatía y reconciliación. Las mañanas compartidas, en las que el simple acto de preparar el desayuno se convertía en una ocasión para el intercambio de miradas y silencios cómplices, se transformaban en rituales que suavizaban las cicatrices del pasado. El diario, resguardado ahora en un lugar discreto, dejaba de ser un objeto de controversia para erigirse en un testimonio del poder del diálogo y la vulnerabilidad compartida. En esa atmósfera, la familia comenzaba a aprender que la aceptación de lo oculto era, en definitiva, el primer paso para forjar un futuro basado en la honestidad y el amor incondicional. Con el paso del tiempo, la tensión que había marcado los días posteriores al descubrimiento del diario comenzó a ceder ante un silencioso proceso de sanación. En la intimidad de la casa, el hombre y el hijastro se enfrentaban, cada uno a su manera, a las cicatrices del pasado. El ambiente, antes cargado de recelos y silencios incómodos, se suavizaba con el compás pausado de conversaciones sinceras y momentos de reflexión compartida. En el estudio, donde las sombras aún parecían albergar secretos, el hombre se entregaba a largas horas de introspección, releyendo aquellas páginas que alguna vez le sirvieron como refugio. Cada palabra, marcada por la melancolía y el anhelo de perdón, se convertía en una lección de humildad y de la imperiosa necesidad de comprender su propia humanidad. Mientras tanto, el hijastro,
aún procesando la magnitud de lo descubierto, hallaba en la nueva rutina una oportunidad para redescubrir a quien siempre había considerado una figura paternal. Las miradas, antes impregnadas de desconcierto y resentimiento, poco a poco fueron transformándose en gestos de empatía. En tardes tranquilas en el patio, se reunían para compartir silencios que hablaban más que 1000 palabras, en esos instantes en que las barreras se desvanecían y el dolor cedía espacio a la esperanza de un vínculo renovado. El diálogo, aunque tímido al principio, se volvía cada día más fluido y honesto, permitiendo que ambos se abrieran a la posibilidad de dejar atrás el pasado. La redención se hacía palpable en los pequeños detalles, en la forma en que el hombre aceptaba sus errores sin justificarlos, en la disposición del hijastro para escuchar y comprender, y en la renovada confianza que lentamente se iba forjando en cada encuentro. Así, en el transitar de aquellos días llenos de reconciliación, la casa se transformaba en un refugio de sinceridad, en el que el pasado se convertía en un maestro y cada nueva palabra, cada nuevo gesto, era el cimiento de un futuro donde el perdón y el amor podían florecer sin miedo. Con la llegada de la primavera, la casa pareció despertar de un largo letargo, como si cada rincón se impregnara de una nueva energía. Los días se llenaron de una luz diferente, más cálida y serena, que invitaba a la convivencia y a la apertura de corazones. El hombre y el hijastro, tras meses de silencios, confesiones y esfuerzos compartidos, habían logrado transformar la herida en una oportunidad para renacer. La atmósfera se había suavizado, y los gestos cotidianos, el saludo matutino en la cocina, la complicidad al preparar el almuerzo o el intercambio de una sonrisa en el pasillo, eran ahora testimonios silenciosos de la nueva etapa que comenzaban a forjar. La integración del pasado se había convertido en el cimiento sobre el cual edificar una relación más honesta y madura. El diario, que en un principio representó un secreto doloroso, se había relegado a un segundo plano, convirtiéndose en un recordatorio del camino recorrido y en la semilla de la empatía. Durante las tardes, en el tranquilo patio trasero, se podía ver a ambos conversando en voz baja, compartiendo anécdotas y reflexiones sin temor a los juicios que alguna vez amenazaron con separarlos. Cada palabra intercambiada era un paso firme hacia la consolidación de un vínculo renovado, basado en la comprensión y el respeto mutuo. El cambio no fue inmediato ni exento de tropiezos, pero el esfuerzo conjunto por superar las viejas barreras había abierto las puertas a una nueva forma de convivencia. La familia, testigo silencioso de la transformación, se unía en pequeñas celebraciones que marcaban el avance hacia un futuro sin resentimientos. La casa, antes cargada de sombras y secretos, ahora se iluminaba con la transparencia de relaciones reconstruidas. En la mirada del hijastro se notaba la madurez adquirida y la aceptación de una realidad compleja, mientras el hombre encontraba en el perdón y en la sinceridad la posibilidad de ser, finalmente, íntegro y auténtico. Así, en ese nuevo comienzo, cada amanecer se convertía en una promesa de cambio y reconciliación. La historia de secretos y confesiones daba paso a la narrativa de un vínculo fortalecido, donde la verdad había sido abrazada y el amor se manifestaba en la capacidad de crecer a partir del dolor. Con el paso del tiempo, la casa se transformó en el escenario de un renacer silencioso, donde cada gesto y cada palabra eran la prueba de que, incluso tras las heridas más profundas, siempre existe la posibilidad de reconstruir el futuro sobre bases de comprensión y afecto genuino.